Hola, buenas. Estoy aquí porque he visto un tuit preguntando por qué dos edificios, ¿no?, que en teoría son independientes, al tener una serie de vigas que unían ambos, ¿no?, los solidarizaban, que se suele decir, es decir, que trabajan como uno solo, conseguía evitar que el terremoto de Venezuela les afectara tanto y que consiguieran seguir en pie, ¿no? No sabían cuál era el fundamento físico. Estoy aquí un poco para intentar explicarlo. Lo he hecho en una serie de tweets, pero yo creo que eso no funciona tan bien explicarlo de palabra como explicarlo en un vídeo, que es mucho más fácil e intuitivo. Lo primero que hay que entender es que un sismo tiene varias ondas, varios tipos de onda en varios ejes que pueden ser peligrosos para los edificios. La principal y la más importante son las horizontales. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un edificio, por ejemplo aquí, está diseñado para que las cargas vayan de manera vertical, es decir, para pesos y fuerzas que van hacia el suelo, lógicamente. Las que son horizontales provocan un esfuerzo para el que no está diseñado el edificio. No está planteado para tener que resistir empujes, porque no es lo normal. La empuje más fuerte que suelen soportar es el del viento, es totalmente despreciable comparado con el que puede tener un terremoto y más uno de 7 en la escala de Richter. Entonces, lo que hay que entender es eso, que es muy peligroso el hecho de que lo empujes de manera horizontal. Otra de las cosas que también hay que entender es que no es lo mismo empujar de manera horizontal, por ejemplo, a este cubo, ¿no? Esto es como si yo lo tuviera sujeto, y el sismo es como si hiciera esta fuerza. Como veis, esto es mucho más difícil que se doble que este. Cuando tú tienes un edificio y le haces esa fuerza horizontal, cuanto más alto es, más fácil es que se dobla o que se parte. Eso es lo que se llama pandeo, y es lo que he intentado explicar y voy a intentar explicar ahora. Tú, si tienes, por ejemplo, una pasta como esta, ¿de acuerdo? El típico lacito. Si yo lo intentase doblar, no la puedo doblar. Como veis, es muy pequeña, es muy corta, es muy poco esbelta. Solo la puedo partir, no llega a doblarse. Sin embargo, el espagueti se dobla antes. Y eso puedo hacer en un edificio, si se dobla, que se parte. Cuando le meto un poco de presión también vertical, aparte de doblar, se parte. Aguanta mucho menos. Eso es lo que se llama pandear, cuando tú le pones una fuerza vertical, horizontal, y haces que se salga a la verticalidad y gire sobre sí misma. Lo que estaba intentando explicar en el vídeo es que evidentemente no es lo mismo la posibilidad de pandeo de esta, que como veis tiene una base muy amplia y es muy cortita, es decir, es muy poco esbelta, hay muy poca altura por una misma base. Entonces lo que va a pasar es que se va a romper como la espiral. Va a aguantar hasta que la estructura aguante, como si le viene la carga así, es parecido. Se comporta de una manera más o menos parecida. Sin embargo, esta va a actuar como el espagueti que hemos visto. No va a llegar a romperse porque es tanta la carga que no lo aguanta en sí mismo el material, sino que al ser tan esbelto provoca un giro, un movimiento que lo rompe. Entonces reduce mucho su capacidad de resistencia. Esa idea de esbeltez, ¿no?, de esa anchura, es un poco más complicada porque no es solo... este es más ancho, no es una distancia, ¿no? Es una relación geométrica que depende de algunas cosas un poco más complicadas, ¿no?, de la distribución de masas, sobre todo. Se llama momento de inercia, ¿vale? No es tan sencillo como más ancho, más inercia, pero sí que hay una relación evidentemente directa. No vamos a ahondar mucho en eso, porque sería complicarlo demasiado, pero sí quedaos con eso, que ese ancho, por así decirlo, es decir, cuanto más ancho, menos esbelto, y cuanto más alto en relación a la altura, más esbelto, es representado por la inercia, es decir, la resistencia que tiene una sección, un elemento, a ser doblado. ¿De acuerdo? Es cómo difícil es doblarlo. Esto se puede ver muy bien en espaguetis, en tallarines, no me quedaban, que si tú lo haces por el lado fino, lo doblas muy fácil. Pero si le das la vuelta a 90 grados y lo doblas por el lado ancho, ahí ya no se te dobla como el espagueti, ahí ya se te rompe como el espiral. ¿Por qué? Porque su momento de inercia respecto a un eje es muy pequeño, entonces es muy fácil doblarlo, y sin embargo, respecto al otro es mucho mayor, es mucho más difícil doblarlo. Al final, rompe antes que lo doble. El objetivo que tiene solidarizar los dos edificios, poner vigas entre medios, es como tener los dos espaguetis, que hemos visto que son muy tendientes al pandeo, y ponerlos juntos. Antes, el espagueti se doblaba muy fácil, pero si tú coges dos espaguetis y los unas,
el ancho, por así decirlo, la inercia es mucho mayor, más del doble incluso. Lo que estás consiguiendo es que sea mucho menos esbelto. Esto es muy típico de las escenas de, yo que sé, Run o alguna cosa de estas, de decir, intenta romper una flecha, se rompe fácil. Sin embargo, si tienes un haz de flechas, todas juntas no se doblan, no se parten. ¿Por qué? Porque has aumentado mucho el momento de inercia. Eso es el concepto que estaba intentando explicar. ¿Quiere decir esto que el edificio, una vez unes uno con el otro, sea indestructible? No, lo hemos visto. El espiral, a pesar de ser mucho menos esbelto, hay un momento en el que también se parte. Si haces la suficiente fuerza, revienta igual. Lo que ocurre es que aumentas la capacidad de resistencia que tiene, porque antes el material no se agotaba porque es tanto que simplemente no lo puedo resistir, sino porque le habías dado una forma, es decir, lo habías hecho tan esbelto, que no llegaba a agotarse porque las fuerzas fueran demasiadas, sino que se distribuían de tal manera que hacía que se doblara y al doblarlo cedía. Es decir, no cedía tanto por la fuerza en sí, sino por los efectos que provocaba la fuerza en la geometría de la estructura. Espero que haya servido un poco. Creo que ahora, una vez explicado, me sigue pareciendo un poco complicado para quien no haya nunca escuchado nada de estructuras, pero bueno, he intentado simplificarlo lo máximo posible. Quedaos básicamente con eso, que al juntar dos edificios con las vigas entre medias, lo que estás haciendo es solidarizarlos, hacer que trabajen como uno solo, es decir, aumentar su anchura, hacer que sea menos esbelto, que trabajen juntos y además normalmente se aprovecha para poner elementos dilatadores o antisísmicos en los extremos, ¿no? Que ya aprovechan y deformándose disipan algo de energía. Es decir, consigues dos cosas, aumentar el ancho, reducir la esbeltez y además también pues que la fuerza sea un poco menor porque se pierde, se disipa. Esos son los objetivos que tiene esta estructura y por lo que son tan útiles. Así que nada, espero que haya sido útil o interesante para alguien. Siento si no se ha entendido demasiado bien, lo he hecho lo mejor que pueda. Y bueno, si tenéis alguna duda así estructural rapidita, sí decir que por fotos es prácticamente imposible siempre ser preciso, es decir, no suele ser lógico decir, y esto es aquí importante, esto se va a romper o tal, sin conocer cómo son las armaduras, el mecanismo de la estructura, el mecanismo estructural, por así decirlo, ¿no? De resistencia, es muy complicado. Es muy complicado, necesitas saber la profundidad, necesitas saber el tipo de material, dónde están las armaduras, se han cedido o no. Entonces, a no ser que sea un caso extremo, decir, nah, eso es una grieta en el enfoscado o decir, eso está para caerse, no suele ser útil. Pero para cosas así más curiosidades de decir, ¿y esto por qué resiste y esto no? ¿Qué solución habría que haber planteado aquí, etcétera, tal? Eso sí que es mucho más fácil teorizar, ¿de acuerdo? Y eso sí que se puede explicar de una forma más concreta. Entonces, si tenéis dudas sobre eso, creo que os podré ser más útil. Lo otro ya, como os digo, es muy complicado y sobre todo es mucha responsabilidad al final, porque como digo, la información que te transmite una foto es demasiado escasa como para ser bueno realmente y preciso como la situación lo requiere. En cualquier caso, un saludo en el sentido más dolorido a la gente de Venezuela. Espero que los que hayan podido sobrevivir pasen este mal trago lo menos duro posible. Sé que es muy difícil, pero bueno, dentro de lo posible que sepan que cuentan con nosotros y nada, espero que en la medida de lo posible, lo que se pueda ayudar y se ayude. En fin, un saludo.